Buenas tardes, queridos contertulios. Estamos en el domingo 14 del tiempo ordinario en el ciclo C. Mi nombre es Abel de la Costa y quise comenzar con la publicidad del curso de Salmos porque, miren, estaba mirando el vídeo de hace 3 años sobre este mismo domingo dedicado a comprender el Evangelio, este Evangelio de envío, la mies es mucha, dedicado a comprender este Evangelio de envío relacionado con la primera lectura, y la verdad es que me gusta la explicación y los invito a que lo visiten. Pero pensaba de que voy a aportar algo que no haya dicho, y entonces pensé en dirigirme hacia la carta a los Gálatas, pero resulta que también hablé de la carta a los Gálatas en ese vídeo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el Salmo. Y claro, nunca tenemos tiempo para llegar al Salmo. Es una lástima porque yo creo que nos pasa un poco también en la liturgia, ¿no? El Salmo pasa desapercibido. Bueno, después de la lectura va el Salmo. Si ustedes van a los documentos sobre liturgia, a los documentos, no digo a la opinión de este o aquel liturgo, van a ver que el Salmo tiene una gran importancia dentro del ciclo de lecturas. Incluso se pide que en lo posible, bueno, por supuesto se cante y que además sea un salmista el que lo lee. Es decir, alguien que, digamos, recoge lo que está diciendo con ese salmo. No es un versito, no es una pausa entre la primera lectura y lo que sigue. Realmente el salmo, esto me lo habrán escuchado decir muchas veces, ¿no? Sobre todo referido a la antífona. El salmo recoge las líneas que unen la primera lectura con el Evangelio. La recoge y la expresa, sobre todo en la antífona. Pero el conjunto del Salmo tiende a eso, a recoger lo que se dice en la primera lectura y lo que se dirá en el Evangelio. Entonces voy a dedicar este sillón bíblico a hablar de este Salmo, el 66. Yo sé que en el plan de la liturgia dirá 65, obviamente. Ya saben que en la liturgia los salmos tienen una numeración distinta que proviene de la Biblia griega, mientras que lo habitual en la actualidad es numerarlos con la numeración que proviene de la Biblia hebrea. Los que lo deseen tienen un artículo en el Testigo Fiel explicando esto de la doble numeración de los salmos. Se llama así el artículo, la doble numeración de los salmos. Bueno, de todos modos, no nos vamos a detener en eso. Yo me voy a referir a este salmo de hoy con el número 66, que como lo van a encontrar en todas las Biblias, Salmo 66. Es un salmo que tradicionalmente lo podemos clasificar dentro de los salmos de entronización, los salmos en donde se proclama la realeza de Dios, o con más precisión lo podemos caracterizar como un salmo de acción de gracias, pero de una manera muy peculiar, muy como ocurre en la Biblia. Es una acción de gracias comunitaria, le damos todos gracias a Dios porque Él es nuestro Rey, porque Él ha obrado grandes maravillas con nosotros, etcétera, etcétera, y de repente llegamos ya casi al final, y dice: los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Y entonces el salmista deja a esa comunidad que estaba agradeciendo y pasa a apropiarse de esa acción de Dios y a mostrar cómo esa acción de Dios en la comunidad es también acción de Dios en él, en su propia vida. Y yo les diría que eso es realmente, por eso es muy difícil de clasificar la acción de gracias en los salmos, porque siempre se da esto. Y eso es realmente la fe, ¿no? Nosotros creemos en la iglesia, en el sentido espacial, ¿no? Estamos en el conjunto de la iglesia creyendo, creemos desde la fe de la iglesia, recibimos esa fe comunitariamente, nadie tiene una fe solamente individual, siempre compartimos. La acción misma de Dios es una acción que se derrama sobre un pueblo, y lo tenemos en el Evangelio de hoy, ¿no? Estos misioneros que van a evangelizar a todas las naciones. Bueno,
Sin embargo, la fe no llega a su plenitud hasta que no puedo decir lo que dice este salmista, ¿no? Os contaré lo que ha hecho conmigo, hasta que no percibo en mí mismo la acción de Dios. Entonces, hay una dialéctica entre lo comunitario de la acción de Dios que yo contemplo, que yo me maravillo, que yo también soy beneficiario colectivo de esa, en este caso, de esta liberación comunitaria, pero hasta que mi espíritu no percibe que esa liberación de todos es también a la vez mi liberación, entonces no llega a su plenitud la fe. Y entonces en los salmos tenemos continuamente esto. Si ustedes van a los salmos de acción de gracias, van a ver que esto es muy común. Incluso también en los salmos de petición aparece esto, de la petición comunitaria, que es a la vez petición de una gracia para mi vida, para algo que necesito yo. Bueno, y aquí ocurre algo curioso en el Salmo. Ustedes búsquenlo en la Biblia, Salmo 66. Yo sé que las lecturas, las traducciones bíblicas de los salmos en las ediciones comerciales no suelen ser muy poéticas. No llegan a ser la belleza de traducción del Padre Jekyll en los salmos que usamos en la liturgia. Fíjense que se cambian las traducciones en los distintos países hispanohablantes, pero la de los salmos se retoca muy poco, porque es un gran hallazgo lo que ha hecho el Padre Alonso Jekyll al traducir estos salmos. Cuando los leemos en las ediciones comerciales bíblicas, Biblia de Jerusalén, Libro del Pueblo de Dios, muy difícilmente llegan a estas alturas poéticas de expresión. Pero bueno, es lo que tenemos, nos tenemos que arreglar con lo que hay y podemos buscarlas allí, ¿no? Y van a notar una cosa, y que es que en realidad al Salmo le faltan muchas partes, pero sobre todo le falta una parte muy central. En el medio hay unos versículos que esta lectura que hacemos hoy los omite, y que nos habla de un momento de lo que llamaríamos de desorientación en la fe, ¿no? Dios resulta que parece que nos ha tendido una trampa, nos dio un respiro, pero nos ha tendido como una trampa, y quedamos atrapados, y resulta que no lo encontramos hasta que finalmente se manifestó, ¿no? Pero todo eso, todo ese momento de deambular, ¿no? De deambular buscando a este Dios que no termina de manifestarse, está omitido en la lectura. Es algo muy típico de la liturgia. Tenemos 150 salmos, pero en realidad en la liturgia estamos continuamente reescribiendo esos salmos a través de las omisiones de párrafos, de estrofas enteras, a través de reunir determinadas afirmaciones unas con otras que están lejos en el salmo. Al omitir secciones quedan reunidas. Y eso es una reescritura legítima, porque en realidad el Salmo no es una escritura congelada, no es una escritura fosilizada, es una escritura que dialoga con Dios, y entonces ese diálogo es vivo. Entonces, yo puedo percibir en el Salmo 66 la desorientación del hombre cuando se siente perdido ante Dios, ¿no? Porque no lo ve, porque no lo encuentra. Pero resulta que en la lectura de hoy, que nos habló la primera de la paz mesiánica, nos habla el Evangelio de llevar esa paz mesiánica a todas las naciones, y que esa paz descansará sobre aquellos hombres que son hombres de paz. Bueno, nos habla de eso, primera lectura y Salmo, y Evangelio. Entonces, en el Salmo se puede decir que a través de la omisión de esa parte, de esa sección de desorientación, nos queda un salmo jocundo, un salmo de alegría, en donde la desorientación está también dicha, pero muy, muy calladamente. ¿Dónde está dicha? Transformó el mar en tierra firme. ¿Qué nos hace pensar eso? En el Éxodo, ¿no? El inicio del Éxodo, la gesta del Mar Rojo, sea cual sea esa gesta, que es muy difícil de entender el modo como lo narra la Biblia. Nosotros simplificamos con las películas, abrimos el Mar Rojo y pasan por el medio. Pero no es eso exactamente de lo que habla
Éxodo 14 y 15. Ahí es muy complicado de entender el cruce del Mar Rojo. Pero bueno, aquí lo sintetiza diciendo, transformó el mar en tierra firme. Inicio del Éxodo. A pie atravesaron el río. No el mar, A pie atravesaron el río. ¿A qué se refiere eso? No se refiere a la gesta del Mar Rojo, se refiere al final del Éxodo, a cuando cruzan el Jordán, y entonces toman posesión de la tierra prometida. ¿Y en el medio qué hubo? Y en el medio hubo todo el deambular del Éxodo. 40 años dando vueltas en torno a un Dios que a la vez acompaña, está ahí, se presenta, manifiesta su voluntad y de repente no lo terminan de encontrar. No terminan de entender a ese Dios que les pide que todo. Les pide ser su Dios. Les pide no compartir ese Dios con ninguno de los dioses que el hombre acostumbra a tener en su corazón. Entonces sí que está aludida el momento, el tiempo de desorientación, que es precisamente entre las dos gestas, la gesta del mar, la gesta del río. Y todo eso concluye en un pedido que realmente forma parte del corazón de nuestra fe, ¿no? Alegrémonos en Él, que con su poder gobierna eternamente. Fíjense, el Dios que gobierna no es el Dios que está sentado en el trono y quiere súbditos sentados cada uno en su sitio, sino que el Dios que gobierna es el Dios que sale con este pueblo a liberarlo. A eso llaman los salmos el gobierno de Dios, a la gesta liberadora de Dios que no nos deja sentarnos e instalarnos, sino que nos dice, vamos, esta noche misma haré un portento en el mar, y pasaréis todos de una manera insólita. Ese Dios es un Dios muy especial. Y el Salmo, ¿a quién le habla? ¿A los israelitas? No, en realidad es un salmo muy curioso, porque le habla a todas las naciones. Fíjense que no está el nombre de Dios, que es Yahvé. Bueno, en la liturgia nunca decimos Yahvé, siempre lo traducimos, digamos, como el Señor, pero aquí no tenemos esa expresión. Bueno, salvo al inicio, aclama el Señor. Pero aquí no tenemos la expresión el Señor, que en hebreo es Yahvé, o reemplaza a lo que en hebreo es Yahvé. ¿Por qué? Porque es un salmo de acción de gracias que es a la vez una invitación a todas las naciones, incluso a aquellas que no conocen el nombre de Dios. Es un salmo tan valioso, y por eso es tan lindo que lo leamos precisamente cuando tenemos un evangelio misionero que habla de los 70 misioneros, o sea, los misioneros que van a todo el universo. Escuchen el otro vídeo y verán por qué lo de los 70 se relaciona con todos los pueblos. Aclama al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decid a Dios, qué temibles son tus obras. Pero eso se le dice no a Israel, sino a todas las naciones. Es muy curioso esto, porque en realidad Israel, como todos los pueblos de la antigüedad, tenía más bien localizado a Dios. Este Dios es nuestro Dios, y pasando las fronteras hay otros dioses. Y bueno, ya se apañarán los demás con sus dioses. El nuestro es el nuestro. Pero de a poquito Israel va descubriendo, y sin duda porque Dios se lo va revelando, pero muy de a poco, que esa acción de Dios traspasa las fronteras. Para eso Israel tuvo que tener una experiencia difícil, que es la experiencia del exilio, y ver que Dios los esperaba en Babilonia, que Dios los esperaba fuera de Israel. Nosotros podemos plegarnos también a ese movimiento, porque también nosotros en la iglesia, lamentablemente, a pesar de que tenemos el mandato misionero universal, a pesar de que tenemos a San Pablo insistiéndonos con la evangelización de los gentiles, y a pesar de todo eso, seguimos poniendo el cerquito, ¿no?, alrededor de nuestra fe y decimos, bueno, yo soy católico, a mí que no me molesten,
Yo soy católico, tenemos nuestra verdad, el otro tendrá la suya, y ya está. No, no es así. Nuestro Dios es un Dios que traspasa las fronteras, que busca a todos los pueblos y que por lo tanto requiere de cada uno de nosotros que seamos capaces también de romper nuestras fronteras interiores para, por un lado, salir hacia el otro, por el otro, acoger al otro. Salir, pero también acoger. Salir para transformar la realidad que nos rodea, pero también dejarnos transformar por esa realidad, porque no tenemos la verdad comprada, Tenemos que dejarnos transformar continuamente por esa realidad que nos rodea. Esa es la grandeza de este Salmo 66, que habla de ese Dios, que es mi Dios, es el Dios del Éxodo, es el Dios que me hizo un portento en el mar y que me abrió el río. Tiene una experiencia particular con nosotros, pero sin embargo es el Dios de todos. El Dios que está buscando ejercer esos portentos, esa gesta liberadora entre todos los hombres. Bueno, muy bien. Que se cumpla lo que dice la sentencia de la antífona, ¿no? Aclamad al Señor tierra entera. Hasta que no aclame al Señor la tierra entera, no podemos sentirnos descansando y con la misión de la fe cumplida. Nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.